Buenas tardes, vamos a continuar con la telecapacitación en telesalud. Mi nombre es Natalie Zúñiga Tintaya, soy médico residente del segundo año de neurocirugía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Militar Central. Esta telecapacitación está guiada para el grupo de médicos colegas que puedan utilizar la escala de coma de Glasgow en la emergencia y podamos poder reducir la mortalidad en aquellos pacientes politraumatizados con traumatismo craneoencefálico. La escala de coma de Glasgow está utilizada para la evaluación y estratificación del nivel de la conciencia en aquellos pacientes con traumatismo del cráneo. El nivel de la conciencia nos va a hacer clasificarla de forma cualitativa y cuantitativa. En la cualidad nos va a hacer valorar la conciencia en cuanto a la parte alerta y el contenido, para poder saber si el paciente está en estado de somnolencia, obnubilación, estupor o coma. En cuanto a los niveles de conciencia cuantitativos, esta escala nos va a ayudar a ver los diversos estímulos, como los indicadores que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La puntuación de la sumatoria de los tres indicadores nos van a dar el resultado de 15 en un paciente totalmente sano, o un valor bastante comprometedor, que es 3 en un paciente con un compromiso severo del estado neurológico, ¿no? La utilidad de la escala de coma de Glasgow nos va a ayudar a ver las respuestas de la corteza cerebral y el tronco encefálico responsables de la conducta y la vigilia. Además, es un buen predictor de la mortalidad intrahospitalaria y es un instrumento útil para el triaje previo a la hospitalización. Todos los médicos que estamos frente a la emergencia en cualquier nivel de tensión deberíamos realizar una adecuada medición de la escala de coma de Glasgow para poder realizar una clasificación y un manejo adecuado del paciente con trauma craneoencefálico. Es un criterio también estándar para la validación de nuevas escalas, de nuevos métodos para poder cuantificar el nivel de la conciencia. Otros usos de la escala de Glasgow es la hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea, el coma hiperosmolar no cetósico, la meningoencefalitis, la encefalopatía urémica y el ictus. Las limitaciones de esta escala es que no nos va a ayudar a ver la función del tronco encefálico y la profundidad del estado del coma. Además, nos va a dar datos incompletos en cuanto a limitaciones de la audición, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una patología añadida como la audición, o aquellos pacientes que tengan la respuesta motora vulnerable, como por ejemplo la invalidez o la fractura o la discapacidad de algún miembro, ¿no?, superior o inferior. Otra limitación es la apertura ocular, y ya que está comprometida en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, glaucoma o edema palpebral, ¿no? Por eso es importante realizar una medición adecuada. No se recomienda la utilización de la escala de coma de Glasgow en pacientes que estén bajo ventilación mecánica, en aquellos que estén bajo efecto residual de la sedonalgesia, en aquellos que estén bajo efectos de los relajantes musculares, porque no nos va a poder guiar a un estado neurológico real, y tampoco nos va a servir mucho porque el paciente ya pasó del triaje, ya pasó del estado de principio, ¿no?, de la clasificación inicial. La escala de coma de Glasgow, como les mencionaba, tiene 3 indicadores, como es la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La sumatoria de estas en un paciente totalmente sano es de 15, y en un paciente que está con compromiso neurológico severo tiene una puntuación de 3. En la escala modificada de niños, la respuesta motora en puntuación 6, a comparación de los adultos, es que va a haber unos movimientos espontáneos. En puntuación 5, en lugar de la localización de estímulos dolorosos en el adulto, el niño va a hacer una retirada al tocarlo nada más. La puntuación 4 nos va a dar una retirada del dolor, a diferencia del paciente adulto que hace una flexión normal, ¿no? En cuanto a la respuesta verbal en la escala de Glasgow de los niños, la puntuación 5 tiene palabra, o hay la fonación, hay la parte verbal, podemos oír palabras, a diferencia de un paciente adulto que está totalmente orientado, ¿no? Un paciente niño que está balbuceando nos da una puntuación 4, a diferencia de un paciente adulto
que esté confuso nos da una puntuación 4, ¿no? Un paciente niño que sea irritable vamos a tener una puntuación de 3, a diferencia del adulto que palabras inadecuadas nos va a dar puntuación 3. En cuanto a la puntuación 2, el llanto al dolor en los niños nos va a ser diferente de los adultos, que hay sonidos incomprensibles, ¿no? La escala de coma de Glasgow, como les decía, nos ayuda a valorar al traumatismo craneoencefálico en leve, moderado y severo. Lo vamos a poder clasificar de acuerdo a la puntuación. Aquella puntuación de 14 y 15 son en pacientes, la mayoría de ellos nos da una tasa del 80%, son aquellos pacientes que han perdido la conciencia por segundos o escasos minutos, que van a tener una recuperación pronta. Estos pacientes la mayoría de veces vienen a la emergencia por una intoxicación o por un estado de embriaguez. Estos van a recuperar casi todo su compromiso neurológico, excepto el 3% que van a evolucionar a un déficit, a un compromiso neurológico, ¿no? La tomografía cerebral sin contraste es el gol estándar para poder ver si es que hay un compromiso o hay algún evento en la neuroimagen que nos haga pensar que sea quirúrgico, ¿no? Para eso es importante realizar una imagen en pacientes que tengan pérdida de conciencia en más de 5 minutos, que hayan tenido amnesia y tengan cefalea insoportable, grave, 10 de 10. Pacientes con puntuación de escuela de coma de Glasgow de 9 a 13 puntos ya tienen un TEC moderado, aproximadamente es el 10% de los pacientes. 10 a 20% de ellos caen en coma, o sea, van a evolucionar a la severidad. Son aquellos pacientes que se encuentran confusos, somnolientos, con déficit neurológico focal, pero sin embargo pueden seguir órdenes, ¿no? Y tienen la mayoría de ellos, en mi parecer, tienden a la convulsión. Es por eso importante la valoración por el neurocirujano y una observación por lo menos en las 24 primeras horas, porque puede progresar negativamente y convertirse en un TEC severo. TEC severo con una escala de coma de Glasgow de 8 para abajo son pacientes que ya requieren el manejo en una unidad de cuidados intensivos, porque necesitan un manejo a través de la ventilación mecánica, ¿no? Y la mayoría de estos tienden a progresar el deterioro neurológico. En cuanto al pronóstico, de acuerdo a la valoración de la escala, el pronóstico de la mortalidad va a ser de acuerdo a la sumatoria. Si tenemos un paciente entre 7 y 13 de Glasgow, la mortalidad va a estar entre 10 a 15%. A diferencia, si tenemos una escala con una puntuación mucho más baja, obviamente el porcentaje de mortalidad va a ser mucho más elevado. La reacción pupilar es muy importante saber evaluarla, saber cómo están, si están normales o simétricas y, por ejemplo, hiporreactivas. Vamos a ver que estamos frente a una lesión supratentorial o metabólica. A diferencia, puede haber pupilas mióticas, simétricas e hiporreactivas, que estamos frente a una lesión del diencéfalo. Pupilas mióticas, simétricas y fijas, podemos ver que estamos frente a una lesión de la protuberancia o intoxicación por opiáceos. Pupilas intermedias, fijas, nos hacen pensar que estamos en una lesión de mesencéfalo. A diferencia de la midriasis, pupilas simétricas y fijas a la vez midriáticas nos hacen pensar en una lesión del mesencéfalo o una intoxicación por atropina, ¿no? Y una midriasis unilateral fija nos hace pensar que estamos en una afectación del tercer par craneal por una herniación del uncus, ¿no? Es importante también la valoración de la respuesta motora. Cuando hay falta de la respuesta motora unilateral, estamos frente a una lesión hemisférica de la mitad, ¿no? De la mitad del cerebro. Cuando hay una falta de respuesta bilateral, hay una alteración ya del tronco encefálico y el paciente obviamente tiene un compromiso neurológico grave con un estado de coma profundo, ¿no? Estas imágenes que les he traído es para que podamos observar cómo es la rigidez de decorticación, que nos hace ver que estamos frente a una afectación de la vía córtico-espinal o un coma metabólico. A contraparte, la rigidez de descerebración tiene una imagen
opuesta y nos hace ver que hay una afectación del tronco encefálico o puede ser un coma metabólico mucho más grave. Es por eso importante la analítica y ver la edad del paciente y ver los agregados para poder descartar si estamos a través de un trastorno metabólico o hidroelectrolítico, ¿no? Si tenemos un paciente inconsciente, siempre que esté la vía aérea libre o estable, es importante realizar de frente, de inmediato, la valoración neurológica con el aplicar la escala de Glasgow, el estado pupilar y la respuesta motora. Si vemos que este paciente no tiene ninguna sospecha de compromiso neurológico, vemos pues por qué está inconsciente, ¿no? Ver si se puede aplicar un antídoto o ver, descartar las otras causas. Si en contraparte tenemos un paciente inconsciente con compromiso de la vía aérea, sí o sí ver el ABC, ¿no? Ver la seguridad, ver la vía aérea, asegurar que esté permeable, realizar una intubación de ser necesaria, controlar si está hiperventilando o no, realizar una inmovilización cervical, si es que obviamente todos estos pacientes son con traumatismo craneoencefálico, poder realizar un RCP adecuado si es que precisa, controles de la hemorragia, de la presión arterial y un aporte de volumen si es que lo requiere. Entonces, después de esta valoración y después de la emergencia del ABC, es importante de inmediato realizar una valoración neurológica viendo la escala de coma de Glasgow, el estado pupilar y la respuesta motor. Nuevamente, si es que nosotros no sospechamos de un compromiso neurológico, nos vamos a ver las demás causas. Y si sí estamos viendo que es un compromiso neurológico, sí o sí, llevarlo de inmediato al hospital para que pueda ser valorado por el especialista, ¿no? Esta es una revisión para todos los colegas que están en cualquier nivel de atención, sobre todo en los primeros niveles de atención, para poder realizar una valoración, una aplicación de la escala de coma de Glasgow adecuada y poder saber cuál es el manejo oportuno de nuestros pacientes, ¿no? Eso es